Una de las cosas como especiales que yo encuentro, y perdóname si sueno muy personal, yo sé, nos entrenan, tú sabes, o sea, para, nunca te refieras mucho a ti, nunca, pero tú sabes que, y quiero compartirte esto personalmente, yo he estado visitando una serie de pasajes en la Biblia que uno diría que son pasajes como muy conocidos, que ya uno ha fogueado mucho y que uno ha predicado mucho de ellos y lo que fuera, pero a nivel, yo no siempre me acerco a la Biblia con la intención de una prédica, me acerco porque yo quiero ser alimentado, porque yo quiero conocer más el corazón de mi Padre, pero usualmente cuando comienzo a leer, comienzan a levantarse pensamientos de cosas que yo sé que Dios quiere afirmar en la iglesia. Y una cosa que a mí me fascina del Señor es visitar pasajes que he visitado 10 veces y descubrir verdades frescas, descubrir cosas que tienen que ver, digamos, ¿verdad? Con el momento que uno está viviendo. Yo creo que es una de las formas extraordinarias, ¿verdad?, que la palabra de Dios realmente alimenta nuestras vidas, que Dios nos sostiene a través de encuentros como eso. Hay dos palabras en el griego cuando tú hablas de palabra, ¿verdad? O sea, está logos, que literalmente significa palabra, ¿verdad? Digamos, la Biblia es el logos de Dios. Y el segundo concepto es el concepto rema, que muchos lo traducen como palabra viviente, ¿verdad? Y yo creo que hay momentos donde tú estás leyendo, por así decirlo, el logos, y algo hay como que brinca y te agarra el corazón. Y yo creo que eso son experiencias rema, o sea, donde algo vivo como que me impacta, me toca, me señala, me trae conciencia de mí. Y algo que Dios quiere ajustar. Yo creo que continuamente estamos en un proceso de ajuste, en un proceso de alinear mi vida, ponerla como en una sincronización perfecta con lo que Dios quiere para mí. Por eso su palabra nos es dada, para nosotros vivir en alineación con lo de Él. Yo quiero alinearme con sus pensamientos, yo quiero alinearme con lo que hay en su corazón, yo quiero alinearme con sus propósitos, porque lo único que eso garantiza es una vida plena para mí. Una vida plena para mí, para mi familia, para mis hijos, ¿verdad? O sea, ese verso que Píndaro leyó de Ezequiel motivando los diezmos y ofrendas, de hablar de bendecir y que habría bendición sobre tu casa. Tú comienzas a entender que el Espíritu del Señor tiene como este enfoque, este afán de tu casa. La intención de Dios no es solamente hacerte un bien a ti, no es solamente que tú seas gozoso, no es solamente que tú vayas al cielo. Es que a través de ti, tu familia va a ser bendecida. La idea es que tu esposa experimente niveles de coinonía, de armonía, de amor entre ustedes, que marque sus vidas de una manera extraordinaria, que de alguna manera esto destile y afecte la vida de tus hijos. Dios tiene como esta mentalidad que va de generación en generación en generación. Mira, yo quiero compartir contigo un pasaje que yo he compartido muchas veces, en diferentes prédicas lo he tocado, pero te lo quiero tocar con fines, en esencia, de resaltar dos verdades en este pasaje que no son, digamos, las dos verdades que yo usualmente he resaltado de este pasaje, pero ahí están, inclusive medio poniendo el escenario. Este no es el pasaje, pero es el principio de ese capítulo. Déjame leerte lo que dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, verso 1. Mateo 11:1. No sé si tú te habías percatado de este detalle o no. Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. La Biblia dice que cuando Él termina un periodo de instrucción, de enseñanza, esa palabra literalmente quiere decir formación en el griego. Si tú chequeas el Evangelio de Mateo tiene una estructura fascinante a nivel de cómo expone las enseñanzas de Jesús. Básicamente arranca en el capítulo 5 y te va hablando de enseñanza tras enseñanza, tras enseñanza, tras enseñanza. Inclusive otros evangelios ponen esas enseñanzas en otros momentos de la vida de Jesús. Muchos estudiosos entienden que Mateo tenía este afán, ¿verdad?, por
por hacer constar todas las enseñanzas de Jesús como prioridad de su evangelio. Y se encuentran aglutinados las principales, no es que no hay otras, pero la principal es que él enseñó, ¿verdad? Tú la vas a encontrar entre Mateo 5 justamente y Mateo 11, aunque hay otras después del 11, ¿verdad? O sea, y es fascinante ese concepto. Entonces, ese tiempo que comienza con el Sermón del Monte, Jesús está, dice la Biblia, formando a sus discípulos. Todo lo que él enseñó, todo lo que él dijo, todo lo que él hizo, lo hacía con intención. Y la intención no era fundamentalmente impresionar a las masas. Realmente, Mateo 11:1 te da como un resumen de todo ese periodo de enseñanza y te dice que lo que él hizo era instrucción para formar a sus discípulos, para que ellos entendieran. Jesús tiene este interés. Él necesita, yo quiero que tú entiendas esto, él necesita cambiar el paradigma que existe entre Dios y los hombres. Los hebreos, los judíos entienden Dios allá muy lejos y muy bueno, muy santo, y nosotros aquí distanciados, y ay de nosotros si tenemos un encuentro con Dios, porque moriríamos, porque su santidad, su gloria acabaría con nosotros. Inclusive tú lo oyes en persona cuando Isaías tiene su visión de Dios y dice: ay de mí, soy hombre muerto. Ese es su reflejo al ver a Dios. No es gloria a Dios, no, sino morí, hasta aquí llegué. Entonces Jesús, y de nuevo me quedo en esa palabrita, o sea, después de instruir a sus discípulos, después de formarlos, ese paradigma, Jesús dice: ya yo no os llamaré más siervos, sino amigos. Hay gente que entiende que en el reino de los cielos el título más alto es siervo. Y yo creo eso, yo creo que servir te hace grande en el reino. Pero cuando se trata de títulos, Jesús valoró el título de amigo por arriba del título de siervo. Dice: yo no le voy a decir siervo a ustedes, sino amigo. Y me encanta la explicación. La explicación que él da nos pone a nosotros en un lugar difícil. La explicación que Jesús da de dar ese cambio de título es muy sencilla. Él dice: ¿tú sabes por qué? Porque el siervo no entiende ni tiene que saber por qué su amo hace cosas. El amigo entiende por qué tú estás haciendo algunas cosas. Algunos de nosotros entendemos eso perfectamente. Porque en el trabajo, y no es que estoy usando la palabra siervo para los empleados, pero tú sabes que hay niveles. Y hay momentos donde un empleado simplemente tiene que acatar una orden y obedecer, a lo mejor sin entender el por qué. Y tú quieres saber algo, para que estemos muy claros, y esto aplica en nuestra vida de fe. El entendimiento no es un requisito para mi obediencia. O sea, algunos de nosotros muy empoderados entendemos: no, yo tengo que entender todo, entonces yo hago. Óyeme, vamos a estar bien claros. El entendimiento no es un requisito para tu obediencia. Y yo lo dije el domingo y lo repito hoy. No hay bendición sin obediencia. Pero lo extraordinario del caso es que Jesús entiende que hay un deseo en nosotros de entender, de saber. Por eso esa promoción de decir: ya ustedes no son siervos, son amigos. Porque la intención de él es revelar el corazón, revelar el porqué. Es un retrato de este Dios relacional, este Dios que está cerrando una distancia a donde antes pues hay 10 mandamientos y 100 y pico de ordenanzas, cumplan y todo chévere, y se cambia a este Dios que está al lado, que le interesa que su corazón quede a un Dios relacional. Eso a mí me marca, me impresiona, me pesa. Inclusive, cuando tú lees la historia del llamado de los discípulos de Jesús, yo no sé si tú te fijaste, pero tú sabes cómo llegaron algunos de los discípulos de Jesús a donde él. Llegaron porque eran familia, hermanos de otros que ya lo habían conocido. Ven a ver lo que yo encontré. Tú tienes que conocer a este tipo. Felipe trae a Andrés. Dice: oye, él lo trajo para que conociera. Y de manera impresionante,
cuando la Biblia te retrata este periodo de enseñanza de Jesús y después te dice que arrancó a predicar a pueblos, ¿tú te fijaste a dónde Él fue? Él fue a los pueblos de ellos. Él fue a donde ellos vivían, a donde ellos tenían familia y tenían familia. La Biblia muestra a un Jesús sanar la suegra de Pedro. Y eso crea complicación para alguna persona. ¿Cómo que la suegra de Pedro? Sí, y déjame decirte, es muy duro tener una suegra sin tener una esposa. Es muy difícil tener una suegra sin tener una esposa. Quiere decir, cuidado Marisabel, que mami está aquí, oíste. Mami está aquí, Marisabel, lo que te voy a decir. Entonces, oigan, o sea, el tema es, con toda seriedad piénsalo. Jesús comienza este ir a pueblos, yendo a los pueblos de ellos. ¿Por qué? De alguna manera, no hay en esto un retrato de esta relación. Apocalipsis 3:20, muchos de ustedes se lo saben de memoria. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De nuevo, siempre me ha impresionado esta caballerosidad, esta idea de yo toco y espero. Y espero que tú abras. Tener a Dios esperando. Es como una de esas ideas que me choca. Porque tú dices, bueno, ¿y a quién tú puedes dejar esperando? Si tú sabes que el jefe de tu empresa te va a ver, ¿lo dejarías esperando? O el presidente va a venir, ¿lo dejarías esperando? Pero me impresiona la idea de este Dios que toca y espera. Y dice que si tú abres, pues entonces hay una conexión, entonces hay un encuentro, entonces hay una fiesta. Entonces se da esto. Pero siempre me ha impresionado y le digo, lo he tenido como muy en la mente, muy en el corazón, ese toque. Ha pasado en momentos, pasó hoy en mi casa, que viene María Elisa y me dice, la chiquita, ¿verdad? Papi, están tocando. Y uno como que medio lo duda, ¿cómo que están tocando? Yo no oí nada y yo no daremos cuenta si nos están tocando. De hecho, había alguien, ¿verdad? Cuando ella me dijo, yo me paré y hay una persona ahí justamente. Pero piensa, estamos atentos al toque. Porque así es que Él va a funcionar. Tú quiero hablar de cómo Dios nos trata, ¿verdad? O sea, Dios va a tocar. Y me impresiona esa idea de que Él espera mi respuesta. Y no lo digo empoderándonos, diciendo, el que mando soy yo y si no le abro. Lo digo porque aparentemente es el lugar que la Biblia nos da. Un lugar de quien abre para que haya una conexión. Ahora, hay cosas que te quiero leer en este pasaje que usan mucho de esto de base. Déjame leerte del verso 12 al 19 de Mateo 11 y quiero resaltar dos pensamientos ahí, ¿verdad? O sea, mira lo que dice. El contexto, Jesús fue a predicar a los pueblos de sus discípulos y eventualmente ahí ministrando le llega la noticia de que Juan el Bautista está preso y Juan inclusive mandó a dos de sus discípulos hacerle una pregunta a Jesús y la pregunta era una de esas preguntas como en bromona. Le mandó a preguntar a Jesús si él era el Mesías o debían esperar a otro. Ahora, lo curioso del caso, si tú conoces la historia de Juan, si tú lees el Evangelio de Juan, Juan es quien bautizó a Jesús. Juan vio los cielos abrirse y oyó una voz que decía, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Juan lo reconoció de calle y dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué pasó en la vida de Juan que cambió su entendimiento de que Jesús era el Mesías o no era el Mesías? No, señora, lo que pasó es simple. Lo metieron preso. Lo metieron preso con intenciones, ¿verdad?, de matarlo. Y ahora está Juan preso. Yo creo que Juan es una tremenda lección en cómo nuestra visión cambia dependiendo de donde nosotros estamos. Nuestra visión cambia, nuestra lectura cambia, Dios no cambia. Y es importante que estemos clarísimos en eso. A mí me impresiona y he enseñado mucho
sobre el verso 4 del Salmo 23. El verso 4 que de repente nos mete en un valle de sombra de muerte. Dice que mi vara y mi callado te infundirán aliento. Habla de no temer mal porque yo estaré con... El Salmo 23, 4 te dice que en tiempos de dificultad, en tiempos de temor, en tiempos de muerte, Dios usa instrumentos para guiarnos porque nuestra percepción se nubla. Él sabe que nuestra visión sufre cuando estamos en momentos de crisis. Eso no lo sorprende a Él. Por eso Él usa instrumentos para guiarnos. Por eso el Salmo 23, 4 dice que nos vuelve a infundir aliento. Vuelve a soplar aliento de vida sobre nosotros. Porque perdemos el ánimo. Perdemos la vida en un sentido. Y aquí estaba Juan, el que oyó a Dios Padre hablar, el que supo que Jesús era, ahora está dudando. Y lo que tú vas a oír es parte de la respuesta que Jesús le da a sus discípulos y a los de Juan que están presentes. Esta es la parte que quiero leerte. Desde el verso 12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. ¿Por qué vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene? Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Es una frase interesante, es el cierre de un monólogo, o sea, realmente de mucha importancia. Primero, para matar toda curiosidad, ¿qué es esto? De que el reino de los cielos sufre violencia. Un amigo que quiero muchísimo, tengo mucho que no lo veo, definió ese pasaje diciendo: señores, solamente consideren esto. El único momento que un reino sufre violencia es cuando se encuentra con otro reino, ¿verdad? Y él dice que es un retrato del reino de los cielos, encontrarse con nuestro propio reino, con lo que nosotros tenemos gobernando en nuestras vidas y en nuestro corazón. Obviamente Jesús comienza a hablar de la figura de Juan, pero en el verso 14 hay una frasecita bien curiosa que quiero ponerte. Jesús hablando de lo extraordinario de Juan, él dice antes de esto que nacido de mujer no hay uno mayor que Juan. Eso incluye gente media pesadita. Él está incluyendo ahí el concepto. Él está hablando a gente que conocen a Moisés y a Noé y a Abraham y a gente que tú y yo diríamos son héroes de la fe, a Daniel. Y él dice: óyeme, no hay uno nacido de mujer mayor que él. Entonces suelta esta frasecita que pasa casi desapercibido. Oye la frasecita, el verso 14 dice: y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Me encanta la forma en que Jesús se maneja. El capítulo comenzó él dando la instrucción a sus discípulos. Y ahora a esos mismos discípulos él les suelta esa frasecita: si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿A qué se refiere Jesús? Se está refiriendo a una profecía que hay en el libro de Malaquías, capítulo 4. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Esta profecía que decía que antes de que viniera el Mesías, el espíritu de Elías, o dice Elías, volvería. Ahora, como cristianos, y los judíos no lo entendían tampoco, no entendían que había tal cosa como se me acaba de ir la palabra, la reencarnación, gracias. O sea, que alguien muere y vuelve en otra persona, ¿verdad? Él no está hablando de reencarnación. Cuando ellos hablan de Elías, ellos están hablando de alguien en el espíritu, en la forma de Elías. ¿Cómo así? Elías se levanta, si tú quieres chequear Primera de Reyes 19, 20, 21. La historia de Elías comienza realmente en el 17, pero la parte principal se la van a encontrar del 19 al 21. Elías se levanta en un periodo de oscuridad. No han habido otros profetas, la maldad domina, tenemos el peor rey posible, casado con Jezabel, la peor reina posible, y en este periodo de oscuridad se levanta Elías como profeta por parte de Dios. Es el mismo ambiente.
Han habido 400 años de silencio por parte de Dios y se levanta este profeta que se atreve inclusive a cantársela al rey, aún tirándose la autoridad en contra. Pero me encanta esa palabrita de Jesús, ese detalle, dice, si quieren recibirlo, Él es aquel Elías. Si quieres recibirlo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Querrá decir que no tenemos que recibirlo? ¿Que no tenemos que validar lo que Jesús está enseñando? Que tenemos la opción de decir, mira, todo ha sido chévere, me encanta lo de amar a tu prójimo y cosas, pero este chinga como que yo no lo quiero, lo suelto, lo pongo a un lado. Yo tengo uno de esos grandes autores que admiro, todavía no he tenido el placer de conocerlo. Tim Keller dice, mira, el hecho determinante del universo es la resurrección de Jesucristo. Y esto es muy simple, mira. Si Él resucitó, Él es Dios y todo lo que Él dijo debe ser de extrema importancia para nuestras vidas. Y si no resucitó, fue un gran maestro y pa'lante en la vida. Me impresiona que este Dios hecho hombre mira a sus discípulos y dice, si quieren recibirlo, como decir, si tú quieres validarlo, si tú quieres entenderlo, si tú quieres abrazarlo, entonces yo necesito que tú sepas que este era el Elías de quien habló Malaquías. Esa declaración tiene un peso fuera de serie, porque él está diciendo, si ese es el Elías que Malaquías habla, entonces yo soy el Mesías. Esa es la implicación que hay. Pero me encanta el manejo. Si tú quieres recibirlo, esa sensación, tú no lo lees solamente en este momento. Mateo 10:41 dice esto, oye lo que dice. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Juan 1:12 dice que a los que les recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra a mí me impacta enormemente. Óyeme, ¿y qué si te digo? Que hay cosas que no han sucedido en nuestra vida, cosas que tú y yo no hemos vivido en nuestra vida, no porque Dios no lo ha hecho y porque Dios no lo ha hablado, sino porque tú y yo hemos sido tan lentos en recibirlo, en validarlo. Es imposible recibir algo sin de alguna manera abrir las puertas, sin abrir la puerta de mi corazón, sin bajar mis defensas, sin extender mis manos para tomarlo. Algunos somos bien chivos, no recibimos todo lo que nos dan. Y correctamente, pienso yo. Pero ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que portamos esa actitud hacia Dios también? Me encanta esa idea. La idea, óyeme, el que recibió que Juan era ese Elías, entendió ahí mismo que este era el Mesías. Qué cosa extraordinaria que hay gente capaz como de recibir, de abrazar, y otros que no hemos quemado tanto recibiendo cosas, pensando que es algo y no hemos decepcionado y ya no nos abrimos fácilmente para recibir nada. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recibe recompensa de profeta. Déjame ilustrártelo de esta manera. Y perdóname de nuevo porque me uso, ¿verdad?, como parte del ejemplo. Mira, mucha gente se me acercan en momentos. Pastor, ore por mí, ore, o sea, en la calle, donde quiera. Que pastor, ¿cómo está usted? Eso nunca me molesta, nunca me va a molestar orar por una persona o servirle a una persona. Pero yo quiero que tú sepas algo. Yo no soy el pastor de todo el mundo que me dice pastor. No sé si me entienden, ¿verdad? Hay gente allá afuera que dice, pastor, ¿cómo está usted? Yo nunca he visto a esa persona.
Yo nunca lo he pastoreado, yo nunca me he sentado con ellos, no he caminado con ellos, no he manejado situaciones con ellos. Ahora, gente que entienden que mi ministerio pastoral es parte de su vida, no reciben lo que yo digo como lo recibe gente que no son parte de ese grupo. O sea, ¿pero qué usted está diciendo? Estoy diciendo que hay gente que reciben de una manera particular porque han recibido una verdad, porque han abrazado, porque han dicho, mira, ¿tú sabes lo que pasa? Yo entiendo que Dios me puso ahí, yo entiendo que ese es mi pastor y mi corazón tiene una actitud de recibir cuando Él da. Y esa actitud no lo tienen gente que simplemente no han asumido eso en su vida. El que entra diciendo, este es un charlatán y lo que quiere es robarme los cuartos, tiene una actitud diferente en su corazón para recibir. Y de alguna manera Jesús resalta este tema de la actitud que portamos hacia cosas y resalta el bien que hay en recibir, el bien que hay en tú reconocer algo. Sí, mira, tú sabes que, o sea, ese hombre es un tipo que Dios usa. O sea, mi corazón está abierto. Es más, si no tiene título la persona, solo porque es un justo, la Biblia dice que entonces tú recibes la recompensa de un justo. Solo enseñó Jesús, no yo. Y me interesa esa enseñanza, porque yo creo que es el tipo de enseñanza que me ayuda a mí como afinar y ordenar mi corazón. Que ven acá, ¿a dónde yo pertenezco? ¿Qué yo creo? ¿Cómo yo manejo alguna de estas cosas? Jesús se lo dijo a sus hijos. Jesús enseñando. Él no le dijo, y están obligados a que le dice, óyeme, si tú lo quieres recibir, ese es Elías. Y me impresiona el tremendo secreto que él manejó a mi juicio, ¿verdad? Yo, como ligeramente, si tú quieres recibirlo, si tú quieres creer, si tú quieres agarrarte de esto, te vas a dar cuenta que él es aquel Elías. Y eso a mí de nuevo me impacta grandemente. Entonces, respondiendo, digamos, a la multitud, él cambia el tema. Él comienza a hablar de esta gente a la cual me ha tocado servirle, a la cual él va a hacer una crítica social. Y la crítica social que hace Jesús es fascinante, porque en esencia yo pienso que él pudiera estar hablando de esta sociedad hoy. Cuando Jesús comienza a hablar, déjame leértelo, ¿verdad? Textualmente. Dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a su compañero diciendo, tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste. Entonces él lo explica, vamos a estar claros, esto tiene que ver con Juan. Vino Juan, digamos, en el molde tradicional del profeta. Un tipo rarísimo, que salía del desierto, que vestía pieles de animales, que ni siquiera vivía entre la gente para decir, así ha dicho Jehová, ¿verdad? Y él dice, vino Juan, y ustedes lo que dijeron, pero este tipo es un loco. Vengo yo, y ustedes lo que dicen, mira un hombre que lo que vive comiendo y bebiendo y andando con publicanos y con prostitutas. En esencia Jesús le está diciendo, esta generación tiene un problema muy serio, con ustedes nadie gana. Si venimos por la izquierda, no reaccionan, y si venimos por la derecha, tampoco reaccionan. Ese es el ejemplo de los jóvenes. Dicen, ajá, le pusimos música para bailar y no quisieron bailar, nos echamos a llorar, no quisieron llorar. ¿Y qué es lo que ustedes quieren entonces? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Bailar o llorar? Díganlo, porque lo hemos hecho de las dos maneras. ¿Qué tú quieres? ¿El profeta que viene todo polvoriento, así dice Jehová? ¿O tú quieres el que se te sienta al lado y te acompaña, que se ríe contigo, pero entonces te dice, oye, Dios quiere decirte algo? Porque lo que él está diciendo a ellos se hizo de las dos formas y no respondieron. Y entonces, oye, ¿dónde quiero caer? Si la primera enseñanza que quiero resaltarte esta noche es esa palabrita de si quieren, recíbanlo. La segunda es este cierre. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Después de decirle, esta generación, ustedes son un lío. Si uno viene por la izquierda, tienen problemas. Si viene por la derecha, tienen problemas. La sabiduría va a ser validada por los hijos.
¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Mira, hay mucha tela que cortar en este tema de la sabiduría siendo justificada por los hijos. Porque la Biblia y el apóstol Pablo en Primera de Corintios va a hacer un trabajo en ayudarnos a manejar mucho el concepto de sabiduría de los hombres y sabiduría de Dios. En esencia, y déjame leerte esto es un pasaje fenomenal. Primero te quiero leer Primera de Corintios 1, del 18 al 21, que dice así, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, eso dijo Dios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si tú brincas al verso 23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y termina el verso 27 y 28 diciendo esto: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Okay? Es una exposición larga, toda con la idea céntrica de resaltar: mira, en esencia Dios sabe más que nosotros. Lo menos de Dios le lleva mucho a lo más del hombre. Las locuras de Dios son sabiduría para los hombres. Y Dios funcionó de manera interesante. Él cogió lo vil, lo desechado, lo que nadie valoró. Y esto Él no está hablando solamente de la persona de Jesús y los discípulos, que Jesús se le llama la piedra que fue desechado por los maestros, que ha venido a ser ahora cabeza del ángulo, sino hablando hasta de los hermanos en Corintios. Ustedes que fueron desechados, que la gente dijeron que ustedes nunca van a lograr nada ni hacer nada. ¿Y quién dijo que en la vida tú tenías derecho de soñar o de ser exitoso? Tú no tienes apellido, tú no eres de familia. Y cómo la palabra de Dios retrata que de eso menospreciado, que la sabiduría de los hombres dijo, eso no sirve. Dios saca y hace cosas extraordinarias. Yo tengo personas, amigos, que en los temas deportivos siempre van con el más débil. Tú sabes que si hay un juego, siempre hay un equipo como más fuerte o que un favorito para decir: no, yo voy como con lo débil, con lo flojo. Me impresiona descubrir que ese es el carácter de Dios. Que Goliat se enfrenta a David y Dios apuesta a David. Que Dios tiene esta costumbre de coger el menos y terminar poniéndolo en el más. Esa es su forma de operar. Algunos teólogos enseñan que tiene que ver con el concepto de gloria, con la idea de que si el más gana va a decir: claro, yo soy fuerte, yo pude, yo fui capaz, pero cuando el débil gana, sabe que hay hubo más que la fuerza de él para ganar, porque a nivel de fuerzas no salían. Es una manera de vivir una vida en reconocimiento a Dios. Pero piénsalo por un segundito. La crítica a ese grupo, ustedes ni lo quieren por la izquierda ni lo quieren por la derecha, siempre van a tener su excusa, pero vamos a estar claros en esto. La sabiduría, la forma en que Dios hace la cosa, las pruebas no van a estar en el manejo, va a estar en lo que pase con sus hijos. ¿Ves? Lo de Dios tiene esta forma de permanecer. Es parte de la característica de todo lo que Dios hace. La Biblia dice en Isaías: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hebreos enseña
que Él es lo mismo ayer, hoy y por los siglos. La idea que por los siglos Él sigue. Es el concepto de que lo de Dios no es pasajero. Y la sabiduría de Dios, la forma de Dios, va a producir lo que nuestra forma nunca va a poder producir. Una de las cosas que compartí este domingo pasado es que muchas personas, amando a Dios, queriendo hacer cosas que Dios lo ha llamado, queremos hacerlo a nuestra forma. Y el llamado, la observación de Jesús es, la sabiduría va a quedar validada en sus hijos. Lo que es de Dios va a permanecer. Y sus hijos entonces responderán, sus hijos verán el valor de lo que hubo y responderán como hay que responder. Quiero que tú entiendas que cuando Dios te ha dado, Dios te ha señalado, Dios te ha hablado, el tema del cómo pesa. ¿Cómo hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer? Tiene una importancia. No hemos acostumbrado a oír que el fin justifica los medios. Y con tal de llegar primero, no importa qué yo hago para llegar primero. Y eso no es cierto. En nuestro caminar de fe tenemos que comenzar entendiendo que el cómo nos manejamos es tan importante como el fin que estamos tratando de lograr. Y que tenemos que comenzar a trabajar en la realidad de que mi forma lo refleja a Él. Es un principio extraordinario, el entendimiento de que Dios ha depositado sabiduría en su palabra para nosotros. Y esa sabiduría nos va a dar indicio de cómo tenemos que manejar diferentes situaciones. Y entonces tú y yo nos vamos a encontrar a diario manejando situaciones y queriendo resolver de una de dos maneras. O lo hago a mi forma, a la manera que Dios dijo que yo lo debo hacer. Y lo que yo necesito que tú comiences a abrazar y entender es que hay una bendición extraordinaria. Una bendición extraordinaria en hacer las cosas de la manera en que Dios nos ha pedido hacerlo. Mira, en todo ese pasaje de Corintios, parte del pensamiento sigue. Quiero que tú sepas esto, porque hay gente que dice, no, lo que pasa, pastor, como que yo no estoy muy claro, es como misterioso, yo no sé cómo Dios quiere que yo haga algo. Mira, quiero que tú entiendas esto. Dios no se está escondiendo de ti. Quiero que tú lo entiendas. Yo oigo gente hablar como si fuera como un secreto, como que no sabemos lo que Dios quiere. ¿Sabías tú que ese pensamiento de que no sabemos lo que Dios quiere es completamente ajeno a lo que la Biblia nos enseña? Oye este pasaje, 1 Corintios 2, del 9 al 12. Oye esto, dice, antes bien como está escrito, Pablo está citando escritura, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Oye esto, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si alguna vez tú has tratado de entender por qué Dios mora en nosotros, este pasaje te lo resume de una manera extraordinaria. Te dice, mira, vamos a ser claros. Porque lo que conoce lo interior de alguien es el Espíritu que mora en él. Así como el Espíritu de Dios mora en Dios y el Espíritu del hombre mora en el hombre, Pablo te aclara, tú no has recibido el Espíritu del mundo, tú has recibido el Espíritu de Dios. Por ende, lo que está en ti conoce lo de Dios. Es más, te fue dado para que no haya duda, que tú entiendas lo que Dios te ha concedido, lo que Dios te ha dado. Y todo esto nos vuelve a conectar con la realidad de recibir. ¿Qué nos ha dado Dios? Que nos hemos hecho lo loco, que no le hemos hecho caso, que no hemos abrazado y recibido. Sin recibir a Jesús no hay salvación. Sin recibir lo que Él quiere darte, quedamos chuecos, cortos, nos falta algo. Esa palabrita a mí, les soy honesto, me trabajó, me marcó. Si quieren recibirlo, Él es aquel Elías. Digo, wow, ¿cómo que si quieren recibirlo? ¿Y quién va a desechar lo que tú estás diciendo, lo que tú estás ofreciendo?
Me impacta entender que ese es el que tú estás tratando de que yo entienda quién tú eres. Me impresiona que el Espíritu de Dios mora en nosotros para que tú sepas lo que Él te ha concedido. La idea es que no haya distancia entre Dios y tú. Yo oigo gente hablar y decir cosas, y me perdonan, con esto voy a ir cerrando, decir cosas como, bueno, tú sabes lo que pasa, es que el Señor vendrá como ladrón en la noche y nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Tú quieres saber algo? Si tú estudias la Biblia y conoces su palabra, tú no vas a ser sorprendido del momento en que el Señor venga. Y eso impacta a alguna gente cuando lo oyen, pues es absolutamente cierto. Hay indicadores, hay señales que están en su palabra para nosotros. Y yo sé que eso impresiona, pero yo no sé si tú te fijaste bien en lo que ese pasaje de 1 de Corintios 2 enseña. Dice, óyeme bien, cosas que ojo no vio, o sea, nadie lo ha visto. Cosa que oído no oyó, nadie lo ha escuchado. Y después dice, cosa que nunca se le ha ocurrido a un hombre en su corazón. Esas son las cosas, oye lo que dice, que Dios tiene guardado. Lo tiene guardado. Entonces, lo que pasa es que no te dice que tiene guardado, ella te dice que lo tiene guardado para entregárselo a alguien. ¿A quién? A los que le aman. Y tú comienzas a entender algo muy serio. Tú comienzas a entender acá. Los que viven en un vínculo de amor con Dios, se nos ha sido dado el entender cosas que gente que no tienen ese vínculo, vuelve a lo que te decía ahorita, el que reconoce que Él es Dios, el que reconoce que aquel es pastor, el que reconoce que aquel es profeta, recibe algo de más. Hay algo que recibe, gente dice, pero eso es injusto, ¿y por qué Él no se lo da a todo el mundo? Tú no entiendes, Él nunca va a ser injusto. Él le ha dado la oportunidad a todos de acercarse, de experimentar ese amor. No todos responden, no todos reciben. Si alguna vez ha habido duda en tu vida de si Dios es justo o injusto, yo no sé si tú lo sabías, pero Timoteo capítulo 2, verso 3 y 4 dice esto, dice, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, quien quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. ¿Cuál es la intención de Dios? Que todos los hombres sean salvos. ¿Tú quieres saber por qué hombres no son salvos? Porque no reciben. Porque no reciben lo que Él ha querido dar. Píndaro relajaba ahorita y yo creo que es un pseudo relajo, yo creo que es un problema realmente. Cuando decimos que lo último que se convierte en la vida de un hombre es su bolsillo, Y es porque es como si fuéramos capaces de recibir de Dios. Oye, yo puedo recibir tu perdón, yo puedo recibir tu amor, yo puedo recibir tu paz, yo puedo recibir tu gozo, pero yo no quiero meterme en esto de cuarto. ¿Y tú sabes lo que pasa en la vida económica de mucha gente? Simplemente no reciben el bien que Dios quiso hacerle en esa área de su vida, porque no se atrevieron a recibir lo que Él quería darle en esa área de su vida. Y Él no te obliga. Toca. Y está esperando que tú respondas. Está esperando que tú respondas. Y lo lindo, te lo voy a decir, ¿no? Es que Él no va a forzar la puerta. Él no va a decir que chequear el manubrio, o meter una tarjeta para ver si abre, ¿verdad? O sea, no. Él no va a hacer eso. Tal espera. Esa simple palabrita. Si quieres recibir, qué bien hay en Dios para nuestras vidas, si somos capaces de recibirlo.